está. Bueno, entonces, pues vamos a empezar como siempre esta última clase, pero la vamos a empezar dando oportunidad de que ustedes me comenten un poquito si esta semana tuvieron oportunidad de platicar con su mentor, si hay algo que quisieran resaltar respecto de su plática. También si pudieron tener alguna actividad ministerial que quisieran compartir, que quisieran reportar, algo que les haya dejado algo en sus vidas, eso sería de gran utilidad para todos. Si no es así, entonces lo que haríamos es revisar la tarea de hoy de algunos de ustedes, que es la línea del tiempo. Entonces, ¿qué onda? ¿Hay alguno de ustedes que tiene algo que quisiera compartir, algo que quisiera compartir para los demás? Este sería un buen momento para hacerlo. También les voy a hacer otra preguntita, pero por lo menos hasta ahorita. ¿Alguno de ustedes se reunió con su mentor? ¿Tienen algo que aportar? Bueno, entonces dejamos eso así. Muy bien. Quisiera preguntarte, bueno, Diana, ¿podemos revisar tu línea del tiempo? Me la mandaste, tú la lees, pero yo de todas maneras la voy a abrir y la voy a compartir aquí en pantalla, ¿te parece? Ok, sí. Aquí llegó Gaby Sarabia. A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde está? ¿Y vas a querer que la lea toda? ¿O sí? Ah, a ver. Sí, 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 es que no está muy larga, pero la verdad es que sí está muy completa y está muy bien. Ok. Lo que no sé ahorita, déjame ver una cosa aquí. A ver, vamos a cerrar. Ay, no, si cierro el WhatsApp, se cierra tu línea del tiempo. Entonces, ya sé lo que voy a hacer. Lo voy a abrir aquí en WhatsApp. Ok, le voy a dar compartir pantalla y se me hace que se va a poder abrir. A ver, todos ven. Ahí está, perfecto, 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 perfecto. Perfecto, ahora sí ya podemos verlo. Ok. Y llegó luz también. Bueno, entonces me gustó mucho tu línea del tiempo, Diana, porque está muy completo. Ujú, Eh, bueno, en mi caso personal, como te conozco y he conocido tu trayectoria y tu vida, pues, o sea, sé que está muy bien plasmado, ¿verdad? Eso es algo que puedo certificar desde esa perspectiva. Pero la otra cosa que considero muy importante de tu línea del tiempo es que están bien definidos las fases, las diferentes fases por las que Dios te ha llevado. ujú, Entonces, una de las bendiciones de poder hacer la línea del tiempo, familia, es que vamos a tener la oportunidad de ver con nuestros ojos físicos, no nada más con el conocimiento que tenemos por la vida que hemos llevado, sino con nuestros ojos físicos vamos a poder ver algunas cosas pues que intuimos, pero que no necesariamente tenemos siempre la oportunidad de ver así. ¿No? Entonces, por esa razón es importante la línea del tiempo para cada uno de nosotros. Bueno, entonces dejo a Diana y ella nos la va a compartir y luego ya a lo mejor revisamos una línea del tiempo más y luego entramos a la última clase, ¿sale? Este trabajo, esta tarea tiene que ver con lo que hablábamos la semana pasada, de cómo Dios forma el líder a lo largo de toda su vida, ¿sale? Entonces, ahora sí, vamos a entrar contigo, Diana. Adelante. Ok, bueno, mi nombre es Diana Sunde Castro y aquí puse como capacidades naturales: compasiva, empática, responsable, obediente, honesta, disciplinada, analítica, música y previsora. Son más o menos lo que yo encontré mío. Y como destrezas desarrolladas, pues puse leer, escribir con ortografía, uso de softwares, aplicaciones, cantar, tocar la guitarra, dirigir la alabanza, escuchar a otros, planear o organizar un proyecto o evento, ya sea personal o de la iglesia. También dar una clase, estudio de la Biblia, analizar pasajes bíblicos y escribir devocionales. Como dones espirituales, me salieron en el test, el número 1, el servicio.
El número 2, la intercesión. Y número 3 me salieron varios, que fue exhortación, fe, liderazgo, administración, discernimiento y enseñanza. Eso fue lo que me salió. Ok, y luego puse aquí como fundamentos soberanos, pues nací en Mexicali, Baja California, en el 73. Mi padre pues era chino y mi madre mexicana. A los 12 años mi hermano me enseña a tocar algunos acordes en la guitarra y yo empiezo a tocar el pandero en el coro de la iglesia tradicional. Y a la edad de 13 años, en el verano del 86, fue cuando asistí por primera vez a una iglesia cristiana y ahí fue cuando acepté a Cristo en mi corazón. Como fase 2 puse el crecimiento de la vida interior. En ese mismo otoño, en el 86 fue cuando ya empecé el discipulado Nuevos Principios en esa iglesia. En ese mismo discipulado hubo una clase sobre bautismos y fue cuando me bauticé y recibí ahí el Espíritu Santo. También en el grupo de adolescentes y en el discipulado fue cuando me enseñaron a orar, a ayunar, lo fue leer y estudiar la Biblia. También en las reuniones, pues en la adoración. Y a los 14 años entré en un grupo de coro de adolescentes y ahí aprendí vocalización, un poco de solfeo, voces de contralto, coreografías, etcétera, porque hacíamos cantatas y todo eso, ¿no? A los 18 años entré a la UABC, a la universidad, y estuve un año en la carrera de arquitectura, pero por asuntos personales ya me cambié a otra carrera, que fue sistemas computacionales, donde pude terminar mi carrera. En el 93 al 2000 más o menos fue cuando empecé a tomar discipulados como pureza de corazón, evangelismo explosivo, INSTE nivel 1 y otros discipulados. En la fase 3, ¿no? En la sección de pruebas de fidelidad y de la palabra, fue cuando pongo que participé en cantatas de iglesia desde adolescente. Y luego a los 17 años fui maestra de los grupo de niñas de 11 a 13 años en la escuela bíblica. A los 18 años me invitaron a formar parte de un programa de jóvenes en la KGBA, en la Radio Cristiana en el centro de California, por más o menos por un año y medio. A los 19 años me integro ya en el coro de la iglesia, ¿verdad? Ya en el coro grande de la iglesia. En el 94, a los 21 años, enfermé gravemente y pues estuve a punto de morir por una apendicitis aguda. Y pues me dieron de alta después de un mes. Y los médicos en ese tiempo dijeron pues que fue un milagro que haya sobrevivido. Y en ese tiempo le dicen a mi familia que nunca iba a poder tener hijos. Yo no supe, pero a mi familia se le dijeron. Luego, los primeros pasos ministeriales fue que en el 96 fue cuando ya me casé con Jorge Castro, mi esposo. Y después de un año de casados aproximadamente, abrimos nuestra casa para iniciar un grupo de matrimonios jóvenes. En ese tiempo del grupo de matrimonios, fue cuando me interesé a tocar la guitarra. En el 98, mi esposo y yo eh, somos maestros del grupo de preparatorianos y posteriormente de universitarios. También juntos tomamos los discipulados de evangelismo y de INSTE. En ese tiempo organizamos congresos de jóvenes y conciertos para jóvenes y de la iglesia. Participamos en la organización de un viaje misionero en la colonia Vicente Guerrero, en Baja California Sur, y llevamos juguetes y despensas a los niños indígenas. En el 2001, los médicos fue cuando nos dan la noticia que yo nunca iba a poder tener hijos. En ese tiempo fue cuando Dios puso en nosotros el deseo de venirnos a Estados Unidos. Después, como fase 5, madurando en la vida y el ministerio, en enero del 2002 fue cuando nos vamos a servir a una iglesia hispana en South Bend, Indiana. Ahí en ese tiempo pues nos invitan a ser maestros de matrimonios, de jóvenes, y también me invitan a formar parte del coro y después dirigir la alabanza con la guitarra acústica. En ese tiempo pues organizamos festivales de niños, cenas de matrimonios, congresos de mujeres, de varias cosas. En el 2007 Dios hace el milagro y nos da a nuestro hijo Jorge Azael, ¿verdad? Es un milagro. En el 2013 nos movemos, fue cuando nos venimos para acá, para California, en 2013. En el 2014 en la iglesia nos invitan a ser maestros de matrimonios. También me invitan a dirigir la alabanza en eventos de mujeres. En ese tiempo yo no estaba en el Ministerio de Alabanza, pero me invitan
a dirigir la alabanza. En el 2015 entró ya en el coro de la iglesia y mi esposo y yo también fuimos invitados a formar parte del equipo de matrimonios para planear eventos de matrimonios. En el 2021 nos integramos ya a Cefal Valle Imperial. En enero del 2022 me integro al Ministerio de Alabanza tocando la guitarra. Posteriormente, mi pastor me invita a dirigir la alabanza y también nuestro pastor nos invita a mi esposo y a mí a ser maestros de matrimonios y es lo que ahorita estamos haciendo. Gracias. No, no te escuchamos, Eddie. A lo mejor nomás te falta agregar pues que ahorita estás como parte del liderazgo de la alabanza también de la iglesia, ¿no? Sí. Bueno, gracias Diana por compartirlo. La verdad es que al estarlo analizando, insisto, como te conozco y he conocido gran parte de tu trayectoria, pues veo que las fases están bien ubicadas y también veo que está todo muy preciso y muy planteado, muy claro, ¿verdad? Para poder compartirse en la clase, por eso es que lo pedí. No sé si hay alguno de los que están escuchando aquí, ahorita de los alumnos, que quisieran hacer un comentario sobre la línea del tiempo de Diana. Yo voy a hacer algunos, ¿sale? Voy a hacer algunos, a lo mejor esto les puede dar luz en general. Y eso también, estos comentarios, pues los voy a hacer en general en la clase, pero te van a servir a ti, Diana. Chequen el dato, familia. Si ustedes se fijan, hay una constante en la manera en la que Diana y Jorge han estado trabajando. O sea, casi siempre han estado involucrados en el trabajo de grupos en casa. Ahí es donde han estado trabajando principalmente pues desde el principio en su desarrollo como cristianos y ministerial. Y es básicamente, también se dan cuenta cómo el asunto de la música viene apareciendo y viene emergiendo de una manera muy constante en cada fase, en cada etapa tú lo vas viendo cómo se va desarrollando, ¿no? Eso es otra cosa que Diana nos compartió. Fíjense lo de las pruebas de fidelidad y de la palabra. ¿Cuáles son las pruebas de la palabra? ¿Cuáles son las pruebas de fidelidad? Son esas oportunidades que tú recibes para abrazar un compromiso y lo cumples. Por ejemplo, para participar en las cantatas de adolescentes pudiera parecernos como algo, pues sencillo, algo como de adolescentes, de chicos de la iglesia, pero finalmente implica abrazar un compromiso y cumplir. Muchos de los que empiezan en ese tipo de cosas no lo logran concretar porque no van a los ensayos, porque no, pues no pueden ir, ¿verdad? Entonces son pruebas de ser fiel, ¿no? Y luego el empezar a dar clases en el club de estrellitas a las niñas de 11 a 13 años, ahí es una prueba de ser fiel, responsable, pero que tiene que ver con la palabra de Dios, ¿se fijan? Entonces, eso es algo también interesante que vale mucho la pena resaltar. Está el asunto de cuándo se integró al coro de la iglesia. Eso ahí empieza a emerger el asunto de la alabanza, ¿no? Y lo que están haciendo ahorita actualmente, Jorge y Diana, pues ustedes lo pueden ver a lo largo de toda su línea del tiempo, desde que empezaron ¿cómo se llama la siguiente fase? Desde el crecimiento de su vida interior en adelante, lo que tiene que ver con los discipulados, pues básicamente tiene que ver con eso, con los grupos pequeños, con interactuar con la gente, pues casi en grupos pequeños de uno a uno y ahí se fue preparando Diana y desarrollando hasta hacer lo que está haciendo el día de hoy. Ahora, una cosa que vale mucho la pena resaltar aquí, Diana, entre las cosas que tienes aquí. Otra cosa importante que quiero comentar. De repente, cuando uno empieza a poner sus capacidades naturales, uno piensa, y lo digo porque a mí me pasó y lo digo porque me lo han preguntado, ¿eh? Otros alumnos de otros horarios. Me han preguntado, ay, es que siento como que le estoy echando mucha crema a los tacos. Y se sienten así, no, no, no. Es simple y sencillamente que tú puedas identificar cuáles son tus capacidades. No te estás echando porras ni te estás echando flores, estás identificando cuáles son tus capacidades, cuáles son tus dones, cuáles son las destrezas que has desarrollado. Eso es lo que tú estás identificando. Y cuando tú lo ves todo por junto, como en este caso, capacidades naturales, destrezas desarrolladas y dones espirituales, esto a ti te abre una gama de posibilidades porque ves lo que eres, ves lo que tienes, ves lo que has desarrollado
Y al mismo tiempo, por ejemplo, en el asunto de las destrezas desarrolladas, chequen el dato aquí, ¿eh? Fíjense bien. Esto significa que entonces Diana puede planear u organizar proyectos. Entonces, una buena pregunta que Diana debería de hacerse es, ¿podría planear u organizar proyectos hoy de nuevo? Luego la pregunta, el asunto de escribir devocionales. ¿Escribir devocionales es algo que debería hacer solo para mí mismo? ¿O podría utilizar eso para los demás? Una cosa muy interesante que también creo que vale mucho la pena, porque bueno, volviendo al punto de la planeación de los eventos, ella dice que aprendió como destrezas a planear y organizar eventos, o sea, ¿qué eventos de acuerdo al área donde yo me desenvuelvo? ¿Qué proyectos de acuerdo al área donde yo me desenvuelvo, donde están mis dones, habilidades, pasión, etcétera, yo podría organizar en este tiempo? Es una buena pregunta, porque eso lo puedo tener ahí y nunca usarlo más. ¿Sale? Ahora, chequen este dato acá que me llamó mucho la atención, pero mucho, mucho, mucho. ¿Dónde está? Mm, aquí está. Participamos en la organización de un viaje misionero a la colonia Vicente Guerrero, Baja California Sur, llevando juguetes y despensas a los niños indígenas. Eso está bien curada. ¿Eso es algo como para haberlo hecho una sola vez en la vida o es algo que puedo retomar en algún otro momento de mi vida? ¿Podría esto significar la oportunidad para que otras personas vivan una experiencia misionera? O sea, si tú puedes ver esto y lo analizas, esto a ti te puede ver, estoy hablando en general, ¿no? No me estoy aprovechando de lo que Diana nos compartió, pues estoy hablando en general. Poder visualizar todo esto a nosotros nos da un panorama muy amplio de qué otras cosas Dios puede seguir haciendo en nuestras vidas. Esto es algo muy, muy, muy interesante que vale mucho la pena resaltar y que vale mucho la pena, pues no sé, comentar de lo que Diana nos comparte, ¿no? Sale. ¿Hay algún comentario de parte de ustedes? ¿Algo que quisieran decir que les llamó la atención sobre la línea del tiempo de Diana? ¿Alguno de ustedes quisiera aportar algo? ¿No? Laura, Sí, ¿qué onda, Lau? sí. Buenos días a todos. Pues la bendición de haber conocido a Dios en tan temprana edad, me Uf. sorprende su memoria, o sea, que tiene tan clara sus etapas de crecimiento, como, o sea, los pasos que fue dando, los dio tan firmes que los tiene súper claros. Y yo creo que eso viene de que recibió a Cristo y el Espíritu Santo en tan temprana edad. Ujú, ok, súper bien, gracias. No sé, Diana, si a ti alguna vez te inquietó el asunto de que tu papá es chino y tu madre mexicana. A mí sí, a mí sí me inquietó en mi vida el hecho de que mi papá era americano, ¿no? A mí sí me generó preguntas, sí me generó en mi niñez, mi adolescencia, algunas situaciones allí pues un poquito de preguntarme y de cuestionarme qué onda conmigo. No sé si a ti te pasó eso o no. Sería bueno saberlo si quieres compartirlo, ¿no? Pero bueno, yo sí te preguntaría algo directo, Diana. ¿Qué significó para ti elaborar tu línea del tiempo? ¿Qué te dejó a ti? ¿Qué riqueza espiritual, personal, no sé, te agregó a tu vida el hacer la línea del tiempo? Sí, pues fue algo pues muy, muy bonito, como desde el principio del inicio de este discipulado, ¿no? Cuando dijiste que íbamos a hacer este trabajo, ya desde ese momento yo empecé a analizar, a pensar, a recordar y, y como ya tenerlo escrito fue algo como más claro. O sea, el tenerlo ya escrito, el tener bien identificadas las fases, pues yo miré tu ejemplo, entonces
estuve analizando cómo fue como tú lo fuiste acomodando. Entonces, para mí fue pues de gran bendición el poder tener claro aquí cada una de las fases y ver la fidelidad de Dios, ver que es verdad, que desde el principio Dios nos pone con ciertos dones, aptitudes, habilidades y cómo Dios nos va llevando ahí y verlo en esta línea del tiempo, pues se me hace una bendición porque puedo ver pues que aún sigue, ¿verdad? Que Dios, estoy en este tiempo, pero Dios, yo sé que Dios tiene también más cosas más adelante para mí y para mi familia. Es una gran bendición. Claro, definitivamente sí. Y fíjense también, familia, cómo en el asunto de los dones espirituales va súper bien ligado con cada etapa en la que Dios la ha ido dirigiendo y llevando. Porque siempre desde el principio, o sea, el don de la enseñanza, dando clases con las niñas de 11 a 13 años, y luego clases de matrimonios, y luego clases de preparatorianos, el don de la enseñanza estaba ahí. Se haya dado cuenta ella o no en aquel tiempo, el don de la enseñanza ya estaba ahí. Y luego el hecho del don de liderazgo. Diana ahorita está ejerciendo un liderazgo en el grupo de alabanza de la iglesia aquí en el Valle y han sido líderes también a lo largo de los años. Tal vez ella lo tenía claro, tal vez nunca lo tuvo claro, pero el don estaba ahí también. El asunto de la fe, de la intercesión, o sea, con el asunto del milagro de su hijo, Jorgito. O sea, ver a Jorgito y yo conocí a Diana y Jorge cuando no podían tener hijos, ¿sale? Entonces yo conocí a Diana y Jorge cuando nació su hijo y conozco a Diana y Jorge ahora que su hijo ya está en la preparatoria. Entonces estoy viendo esto como una cosa muy real, ¿no? Y pues qué interesante, el don de exhortación, que tiene que ver con el animar a otros, pues ahí está también presente. No sé, a mí me dejó me gustó mucho analizar la línea del tiempo de Diana, quizá por eso, quizá por el hecho de que he venido caminando con ellos a lo largo de muchos años y estoy contento, ¿no? De poderlo ver así de claro. Muy bien, gracias Diana. Este, que yo sepa, tal vez estoy equivocado, no me acuerdo ahorita. Voy a apagar voy a apagar esto aquí. Ok, no estoy seguro si hay alguien más de aquí, de los que están aquí, que ya me mandaron su línea del tiempo. Hay otros que me la han mandado, pero no están aquí en la clase ahora. Si hubiera alguien que sí me mandó su línea del tiempo a ver, no, tampoco. Entonces, si no, entonces entramos a la clase. Si hubiera alguno de ustedes que a lo mejor no la mandó porque tenías dudas, hay gente que me ha estado escribiendo todavía desde ayer, algunos me dicen, ay, pudiera yo verla, mandarle mi línea del tiempo hasta que acabe la clase, porque no estoy tan seguro de algunas cosas, ¿no? Que se plantearon, pues obviamente está bien, acuérdense que esto no es para mí, no es algo que yo quiero que lo nada. Esto es algo que es para ustedes, para que ustedes lo puedan visualizar y les va a ayudar mucho en su propia vida personal y ministerial. Pero bueno, pregunto, ¿hay alguno de ustedes que tiene su línea del tiempo y la quisiera compartir con los demás? ¿No? Bueno, entonces vamos a ir a la clase, vamos a ir a la clase y vamos a entrar a nuestra última clase el día de hoy. ¡Ay, qué emoción! Ya terminamos. ¿Dónde estamos? Am, Aquí está, siempre se me pierde. Ya lo encontré. Share. Aquí está. Muy bien. Bueno, entonces en teoría todos pueden ver ya a ver, ¿dónde está esto? Aquí está ya. En teoría todos pueden ver lo que estoy compartiendo y lo vamos a checar juntos. Esta es la última clase del curso y básicamente hoy toca el tema de ver la posición estratégica de cada uno. Todas las clases tienen un objetivo. El objetivo de hoy básicamente es que podamos comprender que no es casualidad que se encuentren en la posición en la que están. Que tú y yo podamos entender que Dios nos puso allí con un propósito.
de acuerdo a sus planes. Este es el objetivo, que lo podamos ver. Bueno, cuando estamos hablando de posición estratégica, nos referimos específicamente al lugar específico donde Dios me ha puesto, el lugar específico donde yo estoy ahora, sea un lugar definitivo o no lo sea, donde yo estoy ahora, estoy por una razón. Puede ser un tiempo fugaz, rápido, pero aún ahí estoy por una razón. Piensen, por ejemplo, por un momento en Felipe, ¿no? Felipe del libro de los Hechos, que el Espíritu Santo lo pone en el desierto, en un lugar muy específico y en un momento muy específico. Allí va pasando el encargado del tesoro de Etiopía y él observa que va leyendo en el carro el profeta Isaías y el Espíritu Santo le dice bien claro, acércate a ese carro. Y cuando se acerca, empieza a escuchar lo que está leyendo el hombre. Y entonces le pregunta, ¿pero entiendes lo que lees? Y el hombre le contesta, pues ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Él está preguntando, él está preguntando a quién se refiere lo que dice aquí. ¿Está hablando de él mismo o de alguien más? Y entonces Felipe le empieza a compartir el evangelio partiendo de ese fragmento de la escritura en adelante. El hombre recibe a Cristo en su corazón. En ese momento se bautiza cuando pasa por ahí por un lugar y pues la tradición dice que él fue el que llevó el evangelio a su país, a Etiopía, fue la primera persona. Cuando ya llegan después los misioneros a compartir, se encuentran cristianos ahí. ¿Y por qué? Pues se los encuentran porque hubo uno que recibió a Cristo. Entonces chequen cómo ese momento específico en la vida de Felipe, por un momento súper fugaz, tenía un propósito de parte de Dios que Felipe nunca llegó a comprender. De repente Dios lo puso ahí de una manera inexplicable, de una manera inesperada, de una manera aparentemente que no tiene ningún sentido, pero finalmente una persona recibe a Cristo. ¿Hasta dónde pudo llegar eso? Felipe nunca lo supo, lo sabemos nosotros. Piensa por un momento en el caso de Simón de Cirene que viene de trabajar. Y en ese momento que viene de trabajar se encuentra con una procesión. Uno de los tantos miles de los que van a crucificar se lo encuentra en el camino y de buenas a primeras lo obligan a él a cargar la cruz de Cristo, ¿no? Un momento casual, un momento inesperado, un momento que parece que no tiene ningún tipo de trascendencia y hoy tú y yo entendemos qué tanta trascendencia tuvo. A eso nos referimos cuando estamos hablando de la posición estratégica, ese lugar específico donde Dios te ha puesto de manera definitiva por un periodo largo o por un periodo corto y fugaz. A eso nos estamos refiriendo. Por otro lado, les necesito recordar algo que les he venido diciendo a lo largo de toda la clase y es que el propósito de Dios no se limita a lo eclesiástico. Esto es básico y completo e importante porque de repente nosotros pensamos con un tema como el que estamos viendo en este curso que todo se limita a la iglesia, instrumento en sus manos, servir a Dios, la iglesia, ahí tengo que estar. No, no todo se limita a lo eclesiástico. Mira lo que dice Efesios 1:22. Esto es muy importante. Y antes de leérselos, les digo esta frase que vale la pena apuntarla. Escríbanla para ustedes mismos, porque en el futuro esto les va a servir para interpretar situaciones. Escúchenla bien. El reino de Dios incluye a la iglesia, pero no se limita a ella. ¿Sale? El reino de Dios incluye a la iglesia, pero no se limita a ella. Entonces el reino de Dios se va de la iglesia y llega a las oficinas del gobierno, y llega a las oficinas de las empresas, y llega a las oficinas de los políticos, y llega a los hospitales, y llega a cualquier lugar, porque el reino de Dios
incluye a la iglesia, pero no se limita a ella. El reino de Dios tiene que ver con la jurisdicción que Dios tiene en el mundo. Entonces el reino de Dios va donde va cada uno de sus hijos. Ahí donde tú estás, ahí está el reino de Dios. Cuando tú y yo nos sometemos a las reglas y al gobierno de Dios. Ahora, este dato importa sobre todo a la hora de leer estos dos fragmentos. Fíjate lo que dice. Dice Efesios 1:22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Los pies de quién? De Cristo. Está hablando de que todas las cosas están sometidas a la autoridad de Cristo y que eso le fue dado por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces la iglesia, tú y yo, entre otras funciones, nos toca someter todas las cosas bajo los pies de Cristo. Eso es algo bien importante que debemos entender. Versículo Colosenses 1:20, aquí nos dice algo muy importante también. Dice, y por medio de él, ¿quién es él? Él es Cristo, reconciliar consigo, con él, con Cristo mismo, todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, por medio de Cristo, según el apóstol Pablo, este es un misterio, incomprendido e incomprensible hasta esos días que a Pablo le fue revelado ese misterio. ¿Cuál era ese misterio? Que Dios, a través de Cristo, quería reconciliar todas las cosas. Y si consideramos que esas cosas que Dios quiere reconciliar y que Dios quiere someter a los pies de Cristo, lo va a hacer a través de la iglesia, eso significa que tú y yo, siendo la iglesia, pero estando en la educación, tú y yo siendo la iglesia, pero estando en el ámbito empresarial, tú y yo siendo la iglesia, pero estando en el ámbito, no sé, de la salud, estamos reconciliando esa área específica donde estamos a los pies de Cristo y estamos trayéndolo al dominio de Cristo. Ojo con ese detalle. Entonces, estos dos fragmentos nos muestran que a Dios le interesan todas las cosas, no nomás las cosas de la iglesia. Eso es algo súper importante que tú y yo tenemos que entender, porque de repente como que los cristianos menospreciamos todas las demás cosas y ponemos como la cosa más importante de todas la que tiene que ver con la iglesia. No, 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 por un momento. A Dios le interesan todas las cosas. A Dios le interesa la salud, a Dios le interesa la economía, a Dios le interesa la política, a Dios le interesa el arte, a Dios le interesan los deportes, a Dios le interesan todas las cosas. Las cosas de la iglesia sí, pero también las otras cosas le interesan a Dios. Ahora, Dios puso a la iglesia, a ti y a mí, a cargo de reconciliar todas esas cosas con Cristo. Eso es importante. Entonces tú, que eres la iglesia, tú estás o vas a estar en un lugar y en una posición donde Dios te pone o te va a poner de manera intencional para que cumpla Dios sus propósitos a través de ti. Y uno de esos propósitos es reconciliar esa área donde tú estás a los pies de Cristo. A ver, ¿cómo? Pues fácil, cuando tú y yo utilizamos nuestra posición estratégica secular para que sirva los propósitos de Cristo, tú y yo estamos reconciliando esa área a los pies de Cristo. Dios quiere redimir tu campo laboral. Dios quiere redimir tu campo de trabajo, sea cual sea. Dios quiere reconciliar eso con Cristo. ¿Y a través de quién lo va a hacer? A través de ti que estás ahí. Eso es importantísimo entenderlo. Entonces hay posiciones, perdón, hay posiciones que tú ocupas ahora mismo o que tú vas a ocupar el día de mañana en la que Dios te puede usar de una manera única y especial. Ojo,
Si de repente tú estás en una posición donde tú tienes acceso a recursos que nadie más tiene acceso más que tú, me refiero a nadie más de tu iglesia donde tú te congregas más que tú. Si de repente tú tienes conexiones, acceso a contactos, a influencias, a posibilidades que nadie más puede acceder a ellos más que tú, pues por una razón estás allí. Aquí el punto es que puedas rendir tu posición estratégica delante de Dios para que pueda ser utilizada tu posición ahí para los fines de Cristo. Entonces se reconcilie esa posición con Cristo mismo y tú estás trayendo esa posición bajo los pies de Cristo para que se cumplan los propósitos de Dios ahí. Entonces Dios te va a usar de acuerdo a la posición estratégica donde Él mismo te ha colocado con un propósito y donde Él mismo te va a colocar el día de mañana con un propósito. Eso importa mucho, pero mucho. Estás en ese puesto, estás en esa oficina, estás en esa posición, estás con esa gente, porque Dios te puso allí, en primer lugar, para alcanzarlos con el evangelio, eso es lo primero, pero en segundo lugar, para que tú puedas generar avances para su reino y para reconciliar con Dios ese campo laboral donde Dios te ha puesto. A ver, ¿vamos bien hasta aquí? ¿No lo estoy revolviendo horrible? Me gustaría saber qué les está generando esto. Pero, por ejemplo, en diciembre del año pasado nosotros fuimos a una colonia en necesidad aquí en Mexicali y se involucró la iglesia, pero los logros más grandes no vinieron de la iglesia. Los logros más grandes vinieron por las conexiones que tuvo la persona que organizó ese evento. Conexiones con políticos, con empresarios, pudo conseguir trailers y donar juguetes a muchos niños y pudimos hacer un festival para compartir el evangelio con una colonia de necesidad y tenía que ver con una persona que en su posición estratégica tenía conexiones claves con gente clave para lograr cosas claves. A eso me refiero. Ahora, todo esto es lo conceptual, ¿no? Ahorita lo vamos a ver en un personaje específico. Pero hay asignaciones específicas de parte de Dios que solamente tú vas a poder cumplir porque tú estás allí y no otro. Tú estás conectado con personas claves para llevar a cabo funciones claves y ahí generar avance para el reino de Dios. Eso es importante que no lo pierdas de vista. Que Dios te puso allí donde tú estás, sí para tu beneficio personal, pero no solamente para tu beneficio personal. Dios te puso ahí donde tú estás, sí, para que tú le hagas favores a gente y amigos especiales para ti, pero no solo para eso. Dios te puso allí para generar avances para el reino de Dios. Y Dios te va a usar en base a tu posición estratégica. Porque hay personas a los que solamente tú tienes acceso y no ningún otro de esta clase. Hay personas a los que solo tú conoces y no ningún otro de esta clase. Hay gente a la que tú estás accediendo y ningún otro de este grupo está accediendo. Eres tú y nadie más. Entonces, ¿el reto cuál es? El reto es que tú y yo utilicemos nuestra posición estratégica para la gloria de Dios y no solo para el beneficio personal. ¿A qué nos referimos con ese asunto del beneficio personal? Porque suena muy fuerte, ¿no? Y de repente como nos puede sonar a como si nos estuviéramos aprovechando. Cuando hablo del beneficio personal, me refiero al hecho de que a lo mejor ese es tu trabajo y a lo mejor a ti te pagan por hacer lo que haces. Y tú te estás beneficiando de manera personal y familiar de ese trabajo, obviamente, y claro que sí, pero a lo mejor estás ahí no nada más para que le des de comer a tu familia. A lo mejor estás allí porque a través de ti cosas Dios puede hacer en beneficio de su reino. Entonces, cuando tú y yo entendemos, a ver, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer a través de mi vida desde esta posición estratégica y específica en la que yo estoy? Desde ahí muchas cosas se pueden desatar. Pues la pregunta, ¿dónde te ha puesto Dios a ti para generar avances para su reino? ¿Dónde? Y alguien puede decir, no, pues a mí me ha puesto en el ámbito de la academia, a mí me ha puesto en el ámbito de la iglesia, a mí me ha puesto en el ámbito de la ciencia, a mí me ha puesto en el ámbito de las artes, no lo sé.
¿Dónde te ha puesto a ti Dios para generar avances para su reino? Entonces, de todo esto aprendemos esta verdad. El reino de Dios avanza cuando el creyente rinde ante Dios su posición estratégica. Aquí el punto es decir, ok, ya aquí estoy, Dios me puso aquí y Señor, te rindo este trabajo, te rindo esta posición. Quiero, Señor, decirte que no trabajo yo para el licenciado Pérez González Archúndiga, sino que trabajo para ti. Estoy en esta posición porque tú aquí me pusiste. Por favor, ayúdame a ver de qué manera mi posición estratégica puede generar avances para tu reino. Y de repente, pum, te das cuenta que tienes acceso a recursos, a situaciones que pueden significar avance para el reino de Dios. Úsalos. Fíjense que a veces nos confundimos y pensamos que las oportunidades nos llegan porque tenemos mucha suerte. Ay, qué bendecido soy muy afortunado por esta bendición que tengo, este trabajo que yo tengo. O que llegamos a cierta posición estratégica porque nos hemos esforzado mucho. Es que me ha costado, yo he sido muy esforzado, me he levantado temprano, tanto tiempo y estoy trabajando duro, no llegué aquí de gratis. Cierto, pero no solamente eso es cierto. Algunos piensan que están en su posición porque son muy inteligentes. Se les olvida que Dios, ¿verdad? Es quien cierra puertas y las abre. Pero cuando aprendemos tú y yo que la posición estratégica que tenemos es donde Dios nos puso, porque tiene una razón y un propósito específico para nuestras vidas, entonces cambia demasiado el sentido de las cosas. Lo primero que desarrollamos, pues es gratitud, ¿no? Le agradecemos al Señor y valoramos todo lo que Él nos da. Tenemos una posición que a lo mejor otros anhelarían tener, pero en segundo lugar, tú y yo tratamos de descubrir de qué manera, desde donde yo estoy, desde donde tú estás, podrías generar avances para el reino de Dios. O sea, yo no puedo hacer una película, pero pues parece que el Eduardo Verástegui sí puede hacer una película, ¿no? Él está donde está con un propósito. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que analizar esto. Ok, antes de seguir y ver todo lo que acabamos de decir, porque todo esto es un concepto, antes de ver este concepto aplicado a la reina Esther, me gustaría preguntarles qué les genera hasta ahorita lo que han escuchado. A ver, dinos, José Luis, ¿qué te genera a ti lo que hemos dicho hasta aquí? Que me lo hubieran dicho antes. Sí, he estado en posiciones así estratégicas y que la verdad nunca lo había visto de esa forma. Lo había visto de la forma en que sí, Dios me bendijo. Sí, estoy ahí, como deciste, no de gratis, pero nunca lo había visto de esa forma. Y le he encontrado sentido donde he estado ahorita. Ahorita dije, hermano, o sea, y más que ahorita que me está diciendo, dice, ay, Dios mío, o sea, estaba ahí por algo, ¿no? Tenía mucha en donde estuve, tuve mucha influencia, pues tuve mucha influencia sobre las personas, tuve mucho recurso para expandir el reino de Dios porque tenía muchas cosas a mi disposición. Y más sin embargo, pues como nunca lo vi así, nunca lo aproveché. Nunca lo aproveché para expandir el reino de Dios. Lejos de eso, me alejó. Entonces, qué importante es ver y ver las cosas de esta manera. Entonces, ahorita me está viniendo, como me está dando la clase, me está viniendo a la luz todo eso. Entonces dije yo, ay, ¿por qué no me lo dijeron antes? Pero ahora ya lo sé, ¿no? Y voy a tener cuidado donde Dios me ponga, donde la bendición que Dios me llame o que me dé, decir, ok, Dios, ya me lo diste, gracias a Dios, ahora, ¿para qué me puede servir esto para desarrollar tu reino? Uf, definitivo. O sea, imagínate, ay, se me hace que tengo mute o no. ¿Me escuchan? Ok, perfecto. Este, híjoles, pues aquí la gran pregunta que pudieras hacerte es, ¿qué me quedó, verdad? Si a lo mejor ya no estoy en esa posición, pero ¿qué me quedó? A lo mejor hay algunos contactos que te quedaron, algunas posibilidades que te quedaron, quizá
hacerte una pregunta, pero imagínate que de un momento a otro el Señor pone a alguno de ustedes en una, cerca de una persona de mucha influencia, ¿no? Pues fíjate, sí me quedó mucho, ¿no? Dios ahora sí fue algo donde me enseñó a ser líder. O sea, me enseñé a ser líder y lejos de eso, pues salió un hijo de ahí. Hay un hombre que sigue ahí trabajando, pero se bautizó, Genial. que yo le compartí, o sea, sí quedó algo, ¿no? Pero a veces me pesa porque pude haber hecho mucho más. Pude haber hecho mucho más, pero pues sí, para mí en lo personal me quedó eso, ¿no? Me enseñé a ministrar, me enseñé a ser líder, de y, y pues eso es lo que puedo decir. Y me enseñó también a salir de dificultades pues, complicadas. Entonces, pude ver la misericordia y la gracia de Dios de cómo me sacó de esas dificultades. Yo también quisiera compartir. Sí, dinos, Lau. Pues, pues yo también, yo trabajo en un albergue para niños que padecen cáncer, que ofrecemos hospedaje y alimentación. Y estoy en el área de la cocina. Y ese albergue queda justo a un lado del Hospital Salvatierra, que es donde está el área de oncología, oncología pediátrica. Y pues yo tengo 7 años trabajando ahí y varias hermanas de la iglesia me dicen, Dios te tiene ahí con un propósito. Los martes van hermanos de la iglesia a orar por los familiares de los enfermos que se encuentran allá afuera y que tienen mucho tiempo cuidando a sus familiares y que a veces no tienen que comer o de dónde descansar, o sobre todo lo principal, la oración por gente enferma, palabras de ánimo, y pues se les lleva alimento y eso. Pero, por ejemplo, eso es a las 5 de la tarde, yo trabajo en la tarde y yo no puedo ir, pero yo estoy, como dice usted, en contacto directo con los familiares de onco, pues. Entonces me dicen, Dios te tiene ahí con un propósito, Dios te tiene ahí con un propósito. Y es hacer conciencia, y siento que este año, a partir del año pasado para acá, siento que lo he hecho como con más, como dice usted esa palabra, ¿cómo dice? Intención. Intencionalidad. Ajá, siento que de 2 años para acá lo he hecho con más intencionalidad. Y me ha tocado ya 3 fallecimientos de hijos de papás de ahí. Y como ya pasamos nosotros por el fallecimiento de un hijo, Wow. me ha tocado acompañarlos. Siento como antes era como, ay, Dios mío, no, o sea, yo no me atrevía, sinceramente. Yo oraba por ellos en mi casa. Yo a veces me venía a la casa a llorar aquí, o a veces llegaba las noticias en fin de semana hubo un fallecimiento, porque hay un grupo de trabajo que trabaja sábados y domingos. Yo trabajo entre semana de lunes a viernes. Y a veces llegaba, falleció un niño en fin de semana. Y me tocó ir al registro civil. Yo no tenía carro, me fui en bicicleta y queda por el malecón de aquí de la ciudad, el registro civil. Y allá fui, y hermano pastor, no había ni un familiar, no había nadie, y estaba cerrado porque era fin de semana, era así fin de semana. Y estaban ellos solos, y la única persona que los acompañé ahí fui yo y mi compañero de fin de semana, pero él andaba haciendo trámites en el carro, y yo estuve ahí con ellos. Y puse un video que grabó la trabajadora social conmigo, donde este chico, Enrique se llamaba, estaba volando un papalote. Y yo tenía ese video donde salimos a volar el papalote con él. Y nos estábamos riendo, y Enrique volaba el papalote. Y sus papás no sabían que yo tenía ese video. Y estaba solo, un silencio tan grande allá dentro del registro civil, hasta se escuchaba eco de nuestras voces. Y llegué, la abracé a la señora, me abrazó. Lo único que hice fue acompañarla, abrazarla, estar ahí con ella. Y puse el video y se empiezan todos a reír, pero a reír como de verlo ahí a su hijo, pues en el video volando el papalote. Les empecé a platicar cosas que él me contaba cuando se sentaba en la barra de la cocina, me contaba de su prepa, me contaba de concursos que estuvo de ajedrez, y yo escuchándole, yo aquí picando la cebolla, pero lo escuchaba y me contaba, y les empecé a contar todo lo que me platicaba. Y me dije como, cuéntanos más, pues el papá trabajaba en el campo y él no podía a veces venir, la que estaba al cuidado era la mamá, y todas esas cosas que me platicó él a mí
no se los podía platicar a su papá porque por el trabajo él tenía que estar fuera. Entonces, la que más lo cuidó fue su mamá y él no sabía esas cosas y empezó a llorar y a llorar. Pero también me dijeron, gracias, gracias por este video que nos compartes, gracias por estar aquí. Y el papá cuando me vio llegar en la bicicleta, se hizo unos ojotes porque dijo, se vino en bicicleta. Le dije yo, pues no tengo carro, pero yo me vine en bici, aquí estoy. Y pasó, no sé cuántos años pasaron, no me acuerdo el año en que falleció Enrique. Creo que fueron 2, 3. 3 años después me encontré en el mismo lugar donde ellos firmaron. Ahí también firmamos cuando mi hijo falleció. Y dije, ¿quién iba a decir que donde yo consolé a estas personas, 3 años después iba a estar yo en la Claro. misma situación? Claro. Entonces yo me sorprendo mucho de cómo, de verdad, cómo Dios mueve tantas cosas y te prepara, ¿no? Para tantas cosas. Y digo, se está haciendo más real, en pocas palabras, se está haciendo más real el que me decían, Dios te tiene ahí, hermana, Dios la tiene ahí por algo. Y yo pues sí, oraba y les compartía a la medida que podía, pero ahora, ese año también falleció otra chica y también la acompañamos a su papá, a su mamá. Y sí, la gente se enoja mucho con Dios. Hay muchas personas que se enojan con Dios y siento, ahorita que dijo la palabra reconciliar, me sonó así muy fuerte, ¿no? Como un poquito, como una lucecita de que siento eso de que mi esposo habló con el papá porque era el más así como que porque Dios era bueno hacía eso, pero porque se llevaba a gente buena como su hija, porque a gente tan mala seguía viva y porque niñas que no han empezado ni a vivir se mueren. Entonces, esa palabra de reconciliación, mi esposo le dio una palabra al señor, al papá de esta niña, y siento que eso es como reconciliar las palabras que Dios le dio a mi esposo para decirle, Dios te ama, Dios no tiene la culpa de esto. No me acuerdo qué palabra le dijo mi esposo, pero esto de reconciliar, que la gente no quede enojada con Dios. Y Ujú. el hecho de acompañarlo. Y pues también lo que ya le platiqué de Leonel, de evangelizarlo, evangelizar a su mamá, ir a su casa. Siento que este año ha sido más acercarnos más a esas familias, de ir hasta sus casas, cuando antes nomás yo los veía en el trabajo. Estos años nos han llevado más a estar más cerca de ellos, hasta ir hasta sus casas o cuando fallecen estar más cerca con ellos, que son cosas fuera de mi trabajo, que no es fuera de mi horario, que a mí no me pagan por hacerlo, pero yo soy una hija de Dios y sé que para eso estoy ahí y ahora siento que hemos sido más intencionales y que el día que yo regresé de vacaciones, porque nuestro hijo falleció en diciembre, el día que regresé de vacaciones, yo había estado 15 días fuera de ahí, de mi trabajo que estaba en el hospital, y mi hijo falleció en ese hospital. Y cuando llegamos al estacionamiento, yo entré en un shock, no sé cómo se llame en psicología, pero fue así de que, tierra, llévame para la casa, yo no puedo estar aquí cerca del hospital donde falleció mi hijo. Pero mi esposo me toma de la mano y me dice, amor, no veas este lugar como el lugar donde nuestro hijo murió, ve como el lugar donde lo ayudaron. Y dije yo, por todas las mamás que están ahí, yo voy a seguir aquí Ujú. porque yo pude pedir mi cambio a otro lugar y yo dije, Señor, tú dame las fuerzas, tú ayúdame y yo no voy a huir de aquí, voy a ser valiente y yo voy a estar aquí porque ahora ya lo pasé, ya sé lo que es perder un hijo y con eso y con tu ayuda y con las palabras que tú me des, yo voy a ser de utilidad el tiempo que tú me permitas estar aquí. Wow, muchísimas gracias por compartir eso con todos nosotros, pero eso es básicamente el espíritu de esta clase. Eso es, exactamente eso es. Y las cosas que vivimos nos generan, nos ayudan a desarrollar empatía para los demás. Hasta que pasas por ahí, entiendes lo que viven los demás. ¿Sale? Entonces, cada uno de nosotros estamos en una posición muy específica donde Dios nos ha puesto para que se cumplan sus propósitos, para reconciliar todas las cosas en Cristo y para traer a los pies de Cristo todas las áreas del mundo, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora el concepto que estamos explicando. Ya vimos la parte conceptual y ya pudimos escuchar a Laura básicamente aplicarlo a su propia vida. Vamos a verlo ahora con un personaje de la Biblia. Ella se llama Esther, ustedes la conocen. En el caso de la reina Esther,
pues no había duda de que Dios la puso en ese lugar, ¿no? En ese palacio real, porque siendo una inmigrante huérfana, llegó a ser la reina de un país. O sea, esas cosas no suceden por suceder. Hay un propósito detrás. Hubiera sido imposible en condiciones normales haber alcanzado eso. Cuando tú lees la historia te das cuenta que hay una serie de factores que ocurrieron alrededor de todo eso, factores que no fueron producidos por Esther, pero que todo tuvo que ver para que Esther pudiera llegar a esa posición estratégica. Ahora, cuando Esther queda huérfana, Dios proveyó el cuidado y la guianza que ella necesitaba cuando estuvo huérfana y en su momento se generaron las circunstancias políticas para que llegara al palacio real. Definitivamente fue Dios quien la colocó en esa posición estratégica. Fíjate lo que dice la Biblia. Esther 2, 17 al 18 dice, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres. Y halló ella más gracia y benevolencia que todas las demás vírgenes delante del rey, quien puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. Entonces, estos versículos nos dejan ver que había más mujeres ahí, pero el rey amó más a Esther. Todas tenían gracia, pero el rey halló más gracia y más benevolencia en Esther. ¿Casualidad? No lo creo. ¿Quién puso en ella toda esa gracia? ¿Quién puso en ella toda esa benevolencia, todo ese favor ante el rey? Pues fue Dios, definitivamente fue Dios. No estamos hablando nada más de una chica guapa, estamos hablando de otro elemento, un elemento espiritual, un elemento que no se compra con dinero, un elemento que no lo adquieres con un título universitario, un elemento que solamente Dios te lo puede dar, gracia y benevolencia. Y ahora, en un abrir y cerrar de ojos, esta inmigrante judía, huérfana, deportada, era la reina del imperio más importante de ese tiempo. Definitivamente eso no es algo que Esther provocó. Definitivamente no es algo que Esther pudo fabricar. Esto es algo que tenía todo que ver con elementos externos a ella. Entonces esto nos tiene que hacernos algunas preguntas. ¿En qué posición de privilegio a lo mejor estás tú? ¿Cómo fue que llegaste ahí? ¿Con quién, cómo y cuándo Dios te dio gracia para que tú estuvieras en esa posición estratégica? ¿Has pensado que fue tu habilidad lo que te puso allí? ¿O estás convencido de que Dios fue el que te abrió esa puerta? Son buenas preguntas. Entonces, el primer paso para rendir a los pies de Cristo tu posición estratégica, básicamente es reconocer que fue Dios quien te colocó en la posición de privilegio en la que ahora estás. Esa posición de privilegio puede ser un trabajo, esa posición de privilegio puede ser la amistad que tienes con alguien, esa posición de privilegio puede ser el acceso que tienes a recursos, a posibilidades, a instalaciones. Tenemos que reconocer en primer lugar, para poder rendir a los pies de Cristo mi posición estratégica, lo primero que tengo que hacer es reconocer que fue Dios quien me colocó en la posición de privilegio en el que estoy ahora. Entonces tenemos que agradecerle. Quizá es una posición que otros anhelarían tener. A lo mejor es un empleo que tú tienes y otros darían lo que fuera por tenerlo, pero lo tienes tú. Dios te lo dio. ¿Para qué te lo dio? Entonces, Esther no llegó al palacio real solamente para vivir rodeada de lujos y placeres. Claro, había lujos y placeres, es la reina, lo podemos comprender, pero Esther llegó al palacio real para cumplir con una misión de parte de Dios. Entonces ahora Esther tenía que descubrir esa misión. Yo me acuerdo cuando me hice ciudadano americano, mm,
la verdad es que era tormentoso al principio en mi mente, porque decía, ¿por qué? Yo ya tengo una vida, yo ya tengo un proyecto, yo ya tengo una dirección muy específica en mi vida, yo ya sé quién soy, a dónde voy, qué es lo que Dios está haciendo en mi vida, o sea, ¿por qué? ¿Y por qué ahora, en este momento de mi vida? Y era tormentoso, ¿no? Pero era básicamente tratar de ir descubriendo el propósito de Dios, del por qué hizo eso. Ahora, aquí hay una nota de esperanza. Lo que no entiendes ahorita lo vas a entender después, ¿sale? Entonces ya ahorita, después de años, yo les diría, no se torturen tanto, no se atormenten. Lo que no entiendes ahorita del por qué Dios permitió, lo vas a entender después. Bueno o malo, ¿sale? Entonces seguramente todo lo que sucedió, perdón, seguramente todo sucedió más rápido de lo que Esther podría procesar. Seguramente Esther, como estarías tú y estaría yo, estaba aturdida en medio de tantos acontecimientos en su vida, el desarraigo de su nación, la pérdida de sus padres y ahora ser reina de todo el imperio más poderoso del mundo en su tiempo. O sea, hay personas que ocupan terapia para procesar quiénes son de un momento a otro. Pues Esther no tenía terapia, pero eran demasiados acontecimientos ocurriendo en su vida. Pero un día, Esther comprendió que no había obtenido esa posición únicamente para su placer, sino para cumplir con un propósito eterno. ¿Cuál era ese propósito eterno? Preservar esa nación de la cual un día vendría el Mesías. A lo mejor a ella lo único que alcanzaba a pensar era preservar su nación, punto, ya. Pero tú y yo ahora sabemos que no era eso nada más. Jesús iba a nacer como un judío. Tenía que seguir existiendo ese país 500 años después. Entonces resulta, si has leído el libro, tú sabes que todo el pueblo corría peligro de ser exterminado. Recordarás que ya estaba autorizado y firmado todo el edicto por el rey para que hubiera un genocidio donde todos los judíos del reino podrían ser exterminados. El edicto consistía en que todos tenían permiso de matar a un judío, ¿no? Solamente Esther podía hacer algo. ¿Y por qué ella nomás? Pues porque ella era la única que estaba ahí. Estamos hablando de posición estratégica. Ella estaba en una posición estratégica, solamente ella podía acceder al rey. Ahora, Esther no sabía, no se daba cuenta. Ella todavía estaba tomando sus baños en leche de cabra, todavía estaba recibiendo sus masajitos con cremas especiales importadas de algún otro país del mundo, hasta que su tío Mardoqueo, esa persona que la había adoptado como su hija, cuando sus padres murieron, le dijo lo siguiente. Le dice Mardoqueo, no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío, ¿eh? O sea, de seguro alguien allá adentro puede matarte. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. En otras palabras, tampoco te tienes que creer muy indispensable. Dios tiene sus medios de cumplir sus propósitos. Y si no te pones las pilas tú, Dios puede levantar a otro. Pero luego le dice, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y el punto es este. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Timor, esta es la razón por la cual llegaste aquí. Timor es la razón por la cual llegaste a ser reina. ¿A poco tú crees que todo tenía que ver nomás con los masajitos con cremas importadas de Babilonia? O sea, hay mucho más que nada más el placer que estás experimentando aquí siendo la reina. Y esto nos deja una gran lección, familia. A veces necesitamos de alguien que nos traiga la conciencia de que tenemos que actuar, de que no nos podemos quedar con los brazos cruzados ante algo que está ocurriendo. Alguien tiene que llamarnos a la conciencia, ¿no?
de que podamos comprender que esa posición estratégica en la que estamos es precisamente para que actuemos en favor del reino de Dios. Sí, lo que estoy ganando es para que yo alimente a mi familia, claro que sí. Sí, lo que estoy ganando es para que pague mis deudas, claro que sí. Sí, lo que estoy ganando es para que yo me prepare para el futuro y ahorre, invierta y haga un patrimonio, sí, todo eso sí. Pero a lo mejor hay más. A lo mejor hay algo que es en realidad la razón para la que estás ahí. Tu posición estratégica. Entonces Mardoqueo lo que le dice a Esther es, como judía, a ti también te puede alcanzar la desgracia, ¿eh? No creas que porque estás aquí adentro nadie te va a matar. Además le dice, si tú no haces nada, de seguro vendrá liberación de otra parte. No pienses tú que eres la última Coca-Cola en el desierto. Pero ¿qué tal si tú estás ahí porque Dios te puso en esa posición con un propósito? Uf. Entonces, familia, la posición estratégica en la que tú y yo nos desenvolvemos no es para nuestro beneficio personal únicamente. La posición estratégica donde Dios nos ha puesto es para provocar avances para el reino de Dios, para reconciliar con Cristo esa posición en la que yo estoy. Pero a veces necesitamos de alguien que nos haga reconocer o que nos haga entrar en esa conciencia respecto de nuestra posición estratégica y el poder que tiene. En este caso, Dios está utilizando a Mardoqueo para hablar con Esther. A raíz de esas palabras, Esther fue impulsada a la acción. En tu caso, a lo mejor Dios me está usando a mí, hablándote aquí, a ti de esta manera con esta clase. Diciéndote, no estás ahí nomás por casualidad. A mí se me hace que hay algo que Dios quiere hacer. Y entonces vienen las preguntas, ¿no? ¿Ya entendiste que esa posición estratégica en la que estás, Dios la puede usar para su gloria y su honra y para que genere progreso en el reino de Dios? ¿Estás consciente del poder de tu posición estratégica? ¿Para qué te puso Dios precisamente allí donde tú estás? Buenas preguntas. Buenas preguntas. Ejemplos. Yo era pastor en Caléxico hace algunos años, en una iglesia que se llama Sedes Comunidad Cristiana de Caléxico. Y en esa iglesia había una chica que trabajaba en la renta de autos. Ella trabajaba en Hertz. Se llama Kenia Arredondo. Y todavía está con nosotros aquí en la congregación ahora. Pues ella había sido mi oveja, ¿verdad? Por un tiempo. Y ella me dijo, pastor, en lo que yo le puedo ayudar en cuanto a la renta de autos para su ministerio, solo dígame. Y entonces uno puede pensar, ay, pues qué buena onda y ya nomás. Ah, bueno, sí, si lo ves así, sí. Pero si lo ves desde la perspectiva de reconciliar esa posición con el reino de Dios, y si lo ves desde la perspectiva de cómo yo facilitaría las cosas que se puedan hacer, porque ella me dijo con claridad, yo no voy a viajar a donde usted viaja, pero a lo mejor yo sí puedo facilitar que los viajes que usted haga salgan más baratos o más eficientes. Entonces, cada vez que yo tenía que rentar un auto en un viaje ministerial, lo conseguía de verdad que casi a mitad de precio por su ayuda. Ella lo que estaba haciendo era rendir su posición estratégica al servicio de Dios. Me dijo, yo no puedo ir a predicar, pero sí puedo hacer que su renta de auto sea más baja para que pueda ir a predicar a los diferentes lugares. ¿Qué es eso? Es utilizar tu posición estratégica para la gloria de Dios. Imagínate que tú trabajas en una escuela que tiene auditorio, que tiene esto, que tiene lo otro, y de repente tú puedes conseguir ese lugar para que cosas ahí se hagan. Y luego descubres que tu iglesia quiere hacer cierta cosa y eso, tú tienes acceso a eso, nadie más que tú. Entonces eres el contacto, tu posición estratégica rendida para que se reconcilie esa área con el reino de Dios. Traer esa área, esa posición, ese lugar a los pies de Cristo para que cumpla sus propósitos. Eso es importante, ¿no? Entonces, desde la perspectiva de todo lo que hemos aprendido en este curso, la pregunta es, ¿qué opinas de lo que hizo Eduardo Verástegui a través de su película Sound of Freedom? ¿Crees que Dios lo usó para generar algo en el mundo?
Por lo menos generar cierta conciencia que quizá no había. Yo no sé si puedes percibir cómo los talentos naturales de ese hombre, junto con sus valores centrales, su historia, su posición estratégica, todo se combinó para que se llevara a cabo ese filme. Interesante, ¿no? El propósito de Dios para su vida, su historia personal, su posición estratégica, sus dones, sus valores, sus habilidades, todo combinado para que se cumpla un propósito. Y luego vienen preguntas. ¿Qué otros ejemplos se te vienen a la mente? Yo no sé si ustedes tengan alguno, pero luego la pregunta, ¿en qué posición te ha puesto Dios? ¿La estás utilizando solo para tu placer y tu beneficio o estás buscando que desde tu posición el reino de Dios sea establecido y glorificado? Conclusión, familia, esto es importante. Yo creo que quizás es lo más importante de toda la clase. Lo digo porque para mí, a mí me hubiera gustado mucho entender esto que se los voy a leer y ya lo han oído muchas veces de mí. No todos los propósitos de Dios son ministeriales o de liderazgo o tienen que ver con lo de la iglesia, pero sí todos tienen que ver con establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Todos. No todos somos llamados a ser pastores, evangelistas, misioneros, pastores. No, no, no. No todos, pero todos tienen que ver con establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, quizá tú no eres o no vas a ser un pastor o un misionero, alguien que plante iglesias, pero tú ejerces un ministerio en tu campo de trabajo. Tu trabajo es tu ministerio y desde allí tú puedes generar avances en cuanto a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Bueno, ahora a mí me gustaría preguntarte, Laura Hernández, no nada más de la clase de hoy, pero en general, todo este curso, ¿qué te dejó a ti? ¿Qué te produjo a ti en cuanto a el entendimiento del propósito de Dios para tu vida? No, no, estoy seguro que tal vez no me vas a decir, ahora ya sé plenamente cuál es el propósito de Dios para mi vida. Pues seguramente no, pero por lo menos algunas cosas te ayudó este curso para poder vislumbrar con más claridad hacia dónde Dios te quiere llevar. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cuál es tu comentario final de este curso? Uy, muchas cosas, pastor. Yo creo que me iría toda la semana diciendo qué es lo que Dios me llevó a ver en este curso. Primeramente, yo creo que la relación con el Espíritu Santo, que a veces la tenemos como que tan olvidada, ¿no? Que entendemos que es una persona de la Trinidad, pero que Él sabe nuestra historia. En mi caso, por ejemplo, que tengo como una memoria selectiva, no recuerdo mucho de muchas cosas, pero a través de esto me ha llevado a ir recordando e ir como haciendo match en cuanto a lo que se ha ido viendo en todo el curso, a mi vida y cómo se ha, cómo Dios me ha ido formando de acuerdo a todo lo que yo he vivido, ¿no? Y también he llegado a comprender cuando Jesús nos dice que su yugo es fácil. ¿Cuál es el yugo? Pues cargar las cargas de otros. O sea, de que nuestra carga se aligere, o sea, que sanes para ayudar a otras personas en el camino, para ayudar a llevar esa carga y que a lo mejor esas, como usted me dijo, o sea, esas cicatrices sean el bálsamo perfecto para la sanidad de otros. Ujú. Otra cosa que me llevó a la profundidad de mis oraciones, de ya no solamente pedir por mí y para mí, por mi familia cercana, sino por preguntarle a Dios cuál es el objetivo de donde estoy, que me diga, que me siga guiando de acuerdo a su propósito, a que yo lo cumpla, ¿no? Entonces, yo creo que este curso en general o puedo darle un global de decir, todas las personas en algún momento de nuestras vidas nos preguntamos quién soy y para qué estoy aquí. Entonces, creo que este curso o sea, conforme he ido creciendo ahorita que estaba viendo la línea de Diana, yo también he ido buscando como que discipulados, cursos, talleres, todo porque yo sabía
o Dios ponía en mi corazón que tenía que avanzar. O sea, que el recibir a Jesús en mi corazón fue el inicio, pero, o sea, la meta es más allá. Entonces, este curso me lleva a ver ese global y decir, ¿quién soy y para qué estoy aquí? Bueno, estoy para reflejar la gloria de Dios y como usted dice, para reconciliar las cosas que están a mi alrededor con Dios, porque así como nosotros tenemos o tuvimos una historia detrás y en mi caso estaba enojada con Dios, porque me había quitado a mi padre, porque, bueno, yo decía eso, ¿no? Que me había quitado a mi padre y me había quitado a mi abuela mi estabilidad como familia, eh, pero ahora entiendo muchas más cosas de lo que entendía en ese entonces. Entonces, eso me lleva ahora a ser mucho más empática con las personas que todavía no conocen el propósito de todo del sufrimiento que han tenido que pasar durante toda su vida. Entonces, para eso estoy. Me ha llevado este curso a entenderlo y a ponerme en la brecha, a decirle, Señor, o sea, yo estoy aquí por ti, porque yo ya me hubiera muerto incluso desde el vientre de mi madre cuando me quiso abortar, pero si no fue así, y tampoco yo logré atentar sobre mi propia vida, entonces tú tienes algo para mí, así que quiero que ya no se trate de mí, menguar para que crezcas tú, como dice la canción y eso es eso en general, porque hay muchas cosas y podría ocupar mucho tiempo, pero en general es eso. Muchas gracias a usted por el diseño de todo esto, porque sé que es trabajo invertido y a mí me gusta mucho eso, que tenga estructura, que las cosas tengan estructura y tengan un orden. Me gusta. Me siento mucho más cómoda en una situación así. Muchas gracias a usted. No, hombre, gracias, Lau, qué amable, ¿eh? Qué amable, gracias por compartirlo. ¿Qué onda, Gaby Sarabia? ¿Con qué te quedas tú? Hemos llegado al final de este curso. Regálanos un comentario, ¿qué te generó? ¿Con qué te quedas? ¿Eres la misma Gaby o qué te produjo? Cuéntanos. Hola, buenos días, mis hermanos, buenos días, pastor. Pues ahí vamos paso a pasito, ¿no? Pues, ¿qué me quedó? Me quedan muchas cosas, pero pues dijera mi hermana, ¿no? Me llevaría una infinidad de tiempo poderles compartir, pero en realidad sí empezó una Gaby Sarabia y ahorita termina otra Gaby Sarabia, ¿no? Entonces, igual como dice mi hermana y mi otra hermana también, pues me quitaron las palabras. Pero en sí muy agradecida por ese tipo de cursos que nos abren un poco más el panorama, ¿no? Pues, ¿qué le puedo decir? Vamos, bien, vamos discipulándonos, vamos contrayendo compromisos. Dijera usted, a lo mejor no soy para ser pastora, a lo mejor no soy para plantar iglesias, pero pues lo que hago lo trato de hacer con calidad, con Ujú, compromiso y ujú. con responsabilidad. Entonces, pues ahí estoy, pastor. Y muy agradecida también por el curso y espero que haya más. Muchísimas gracias. Muy bien. Yo sé, he aprendido mucho de sus comentarios, de sus vivencias y de sus testimonios. Muchísimas gracias a mis hermanos, muchísimas gracias a usted, Señor, principalmente a Dios. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, Gaby, gracias. Qué interesante, ¿no? Cómo aprendemos de todos. Y el hecho de que otros compartan su historia o lo que ellos están percibiendo nos enriquece. No nada más es el manual, leerlo ahí en la casa cada quien, no nada, o sea, sí, pero también el ir haciendo los trabajos, el ir a estar en la clase, el escuchar a los demás, todo se combina. Bueno, creo que todos hemos participado. Me gustaría nomás saber si alguno de ustedes tiene algún comentario final. Si no lo hay, entonces orar por ustedes, dejarlos en libertad y felicitarles por el curso. ¿Qué onda, Luz? Ya viéndote, pues te preguntaría, ¿tienes algún comentario final? ¿Algo que te gustaría aportar? ¿Qué te dejó el curso a ti? Buen día. Ay, qué bárbaro. Me encantó la estructura de Diana. Me encantó su línea del tiempo. He tenido ahí dificultades para hacerla, pero ya escuchándola, wow.
qué impresión y qué importante es saber quiénes somos en Dios y todo lo que Dios siempre ha estado en el camino. Eso se me hace bien bonito, se me hace maravilloso. El curso extraordinario, me veo de una forma diferente. Creo que es confirmar lo que hago, el trabajo que desarrollo ir confirmando, irlo viendo en mis hermanos, en el caso de la persona que no recuerdo su nombre, pero que comparte que está ayudando a los padres que pierden a sus hijos, en los procesos Laura tan Galván. fuertes. Qué bárbaro, qué trabajo y definitivamente entender que todos tenemos puntos estratégicos de nuestra vida en donde estemos, donde sea que estemos, podemos ser luz, pues vaya, tenemos que tener la lámpara arriba de la mesa, no escondida, ¿no? Entonces, y cómo somos conexiones divinas, yo siempre digo eso, ¿no? Todos somos conexiones divinas para cumplir el propósito de Dios, que es establecer su reino, sencillamente eso. Pero me encantó el curso, muy estructurado, súper bien hecho, y le aprendí tanto a usted como pastor, de por sí siempre aprendemos mucho, pero también de mis hermanos, entonces fue todo muy, muy padre las dinámicas que se dieron. Muchas gracias por el tiempo, por la inversión de tiempo, como bien dice Laura también, ¿no? Por la estructura y por las preguntas específicas para cada uno y aprendí de todos, la verdad, aparte del curso. Qué bueno, qué Muchas buena gracias, onda. muchas Muy bien. gracias. Bueno, quisiera nada más preguntarles si que me pongan ahí en el grupo de WhatsApp su nombre como les gustaría que emitamos el certificado, ¿sale? Para podérselos hacer llegar, pues en algunos, en el caso de los que están directamente vinculados a mí, pues lo vamos a poder entregar este domingo y así, y los demás, los que no, pues como Luis y como Laura y como Gaby, que están más lejitos, pues por lo menos hacérselos llegar, ¿no? Por un PDF y que lo puedan ustedes tener, ya si lo gustan imprimir, pues lo pueden hacer. En el caso de Maricruz igual. Pero bueno, ahí me escriben su nombre como quieren que aparezca en el certificado. Déjenme orar por ustedes, dejarlos en libertad, decirles que ha sido un placer estar con ustedes en este curso. Me ha bendecido escucharles, me ha bendecido estar con ustedes, me ha enriquecido todo lo que han compartido y me siento muy afortunado y muy bendecido de poder haber estado con ustedes. Gracias. Gracias por inscribirse, gracias por estar en este curso. Me ha nutrido mucho. Muy bien, vamos a orar. Padre, te agradezco mucho la bendición que me has dado de estar estas 8 semanas con mis hermanos. Cada semana ha sido una bendición. Cada semana ha sido un enriquecimiento espiritual, anímico, moral, personal. Escuchar las historias de cada quien, lo que cada quien aporta, el momento en el que cada quien está, ha sido una mina de oro. Señor, termino este curso con gozo y bendiciendo a cada uno de mis hermanos. Te pido en el nombre de Jesucristo que a cada uno de ellos les vaya bien, que todo lo que han aprendido en este curso lo puedan aterrizar a su diario vivir y que puedan vivir con una conciencia más amplia y más clara del proyecto que tú tienes para cada uno de ellos. Señor, con la autoridad que tú me das, con el llamado que has puesto sobre mi vida, yo los bendigo en tu nombre. Amén. Amén. Muy bien, familia, pues los dejo por ahora. De verdad, un abrazo para todos. Que Dios nos conceda vernos muy pronto. ¿Sale? Bye bye. Bye.